Bienvenidos a otro estudio aquí entre nosotros de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Estamos todavía en capítulo 11 de Hebreos. Muchos dicen que no sabemos quién escribió la carta y es cierto que no puso su nombre, pero curiosamente los que recibieron la carta sí conocían al autor. Nunca era incógnito, nunca era anónimo y da señales casi hasta el final, pero también a través de toda la carta da señales de que el apóstol Pablo está escondido ahí por razones personales, quizás no puso su firma a esta carta, pero damos gracias a Dios por la inspiración del Espíritu Santo. Hablando de la fe que es tan fuerte, tan importante para nosotros, ¿cómo se expresa? Ahora vamos a ver cómo se expresa la fe frente a la adversidad y cuáles son las promesas de Dios al respecto. Vamos a ver de nuevo esta importancia de la conexión entre la fe y la fidelidad. No son cosas opuestas. Vamos a ver ahora leyendo de Hebreos 11, comenzando con el versículo 13. En la fe murieron todos estos, de los que ha estado hablando el apóstol. En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Regresando aquí al versículo 13 por un momento, en la fe murieron todos estos. Estamos hablando desde Abel hasta Abraham, Sara, Isaac y Jacob. Y dice, sin haber recibido lo prometido. Estamos hablando de la posición de la tierra de Canaán, también la simiente prometida, la bendición a toda la raza humana, a pesar de no haberlo recibido. Dice el apóstol que permanecieron en la fe, en la fidelidad y en la confianza en Dios. Dice que mirándolo de lejos. Es increíble que Cristo mismo habla de esto. Dice que Abraham vio su día y que se gozó al verlo. Ahí lo podemos ver en Juan 8, versículo 56. De alguna forma, creyéndole a Dios acerca de esa promesa. ¿Qué tan clara era la promesa? Pues no lo sabemos por cierto, pero la palabra de Jesucristo lo afirma. Y aquí mismo el apóstol nos está diciendo que sí lo vio, viendo esto, mirando desde lejos mirando como por un telescopio, como por mirando algo que vendría en otra época. Ellos dice, confesando que eran forasteros y peregrinos sobre la tierra. El peregrino es uno que no tiene hogar permanente. El forastero es uno considerado como no ciudadano, sin derecho, no tiene ni voz ni voto en los quehaceres locales. Y las 4 generaciones, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos, no tenían no eran residentes permanentes. No tenían, los únicos terrenos que poseían era una cueva como panteón y un campo con pozo en el norte, allá cerca del pueblo
llamado Sicar, y vemos a Jesús en ese lugar, cerca de ese pozo. Ese también nos sugiere que aceptaban su estado, pudiendo haber buscado regresar a su país de origen, pero no lo hicieron, a pesar de las dificultades y las adversidades de su estado. Vamos a tener que hablar un poco más acerca de esas adversidades. Versículo 14 dice, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Eso es una patria permanente, sabiendo que este mundo no la puede ofrecer ni prometer. Nos parece increíble que hubiera tal confianza y fidelidad en esa época, pero ahí está escrito y lo creemos, no teniendo las escrituras como tenemos ahora, no teniendo la presencia permanente del Espíritu Santo como tenemos ahora. Versículo 15. Pues si hubieran estado pensando, y aquí el apóstol claramente indica que no estaban pensando en la tierra natal de Abraham. Se ha notado bien que cuando Abraham busca esposa para su hijo Isaac, le dice al siervo que de ninguna manera permita que su hijo regrese a Caldea, lugar idólatra de su origen. Pero dice, anhelaban una ciudad mejor. Ese anhelo quizás era ambiguo, pero de todos modos suficiente como para satisfacer a Dios. Y aquí nos lleva a esta idea de que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. El doctor Kinlaw, el fundador de la Sociedad Francis Asbury, autor de varios libros que hemos recomendado, él notaba cuántas veces en el Antiguo Testamento a Dios se le llama Dios de Jacob. Y perdóname, Jacob, por tener que decirlo, pero sí es cierto, recordamos que el personaje Jacob no era un personaje del todo muy positivo siempre. Y el doctor Kinlaw, recordando las tretas y el engaño de Jacob, solía decir, si Dios se deja llamar Dios de Jacob, entonces hay esperanza para cualquiera de nosotros. Cierto. Todos estos tuvieron sus fallas, cometieron pecado, fueron necios a veces, pero lo que resalta aquí es su fe, su fidelidad, pues por su fidelidad es que Dios los honra aquí y nos revela que la ciudad que se les ha preparado es en realidad celestial. Ahora vamos a leer del 17 al 22. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta aquí, hasta el versículo 22. Regresando aquí a Abraham, es interesante cuántas veces el apóstol regresa al personaje Abraham. Por la fe, Abraham cuando fue probado. Y aquí estamos hablando de la mayor prueba de la vida de Abraham. Ofrecer a su hijo Isaac. Interesante que aquí mismo se habla de Isaac como unigénito. El unigénito hijo. Que Abraham tenía más hijos,
Hasta tenía ese hijo muy famoso, Ismael. Hasta Abraham decía que quería que Ismael viviera ante Jehová. Pero Ismael era hijo de la carne. Isaac era el único hijo de promesa. Y mientras Isaac e Ismael estaban juntos, iba a haber problemas. Por eso es que Dios tuvo que decirle a Abraham que escuchara a su mujer y que expulsara, que despidiera a la esclava y a su hijo. Isaac solo era el hijo de promesa. Todavía, aunque no era realidad esa promesa, parecía que por ese problema tuvo que mandar fuera a Ismael. Y el apóstol Pablo utiliza este problema en la carta a los Gálatas, cuando menciona a Agar como Sinaí y a Sara como el monte Sión, y a los hijos, Ismael como hijo de la carne y Isaac como hijo de la promesa. Hermanos, tenemos que hacer una aplicación a nuestra vida. ¿Habrá un Ismael en nuestra vida que tenemos que despedir? Vamos a hablar un poco más acerca de esto de la ofrenda, el sacrificio. Es cierto que en un momento Abraham responde en la carne, pero la repetición de la promesa, cuando Dios le cambia su nombre, una vez ya nacido Isaac, reconoce la incompatibilidad de los dos hijos y Abraham aprende que de verdad este es el hijo de promesa, Isaac. Y cuando Dios entonces le dice que lo ofrezca en holocausto, obedece sin titubeo, ni siquiera pensando que Dios iba a darle alguna alternativa. Al leer de nuevo la historia, recordamos que Abraham procedió con todos los detalles, confiando que Dios se lo podía regresar, resucitado de la muerte. Y aquí en nuestro texto, el apóstol Pablo lo aclara, que en sentido figurado, Abraham recibió a su hijo Isaac como resucitado de entre los muertos, ahí en el versículo 19. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que hacer eso con algo tan querido como un hijo prometido? Algún Isaac en nuestra vida que hemos tenido no solo que despedir, no, que sacrificarlo sobre el altar de la consagración para luego recibirlo resucitado de los muertos. Algo que pensamos que Dios nos había dado, que luego nos pide que lo rindamos a Él. La entrega a veces es lo más difícil de todo. Pero qué bueno que Dios contesta con la resurrección y la restauración. En versículo 20 seguimos hablando acerca de Isaac y que bendice a Jacob y a Esaú. Aun cuando la bendición a Jacob fue por un engaño, Isaac reconoció que sí era la voluntad de Dios. Y aquí nos dice que al final fue por la fe. A veces debemos admitir que Dios opera en nuestras vidas, a veces a pesar de nosotros y nuestras imperfecciones, nuestras propias acciones necias. Pero Dios tiene su propósito y al final es una expresión de la fe de Isaac. Versículo 21, por la fe, Jacob, ya restaurado con sus hijos, bendice a los hijos de José y en efecto le da a José una doble porción de la herencia, por la herencia eventual, por adoptar a sus dos hijos como los suyos. Y por lo tanto escuchamos de las tribus, la media tribu de Efraín y de Manasés, hijos de José. Al final de este pasaje,
leemos de José, confiando que Dios iba a dejar regresar a su pueblo y darles Canaán en herencia, regresar allá y no dejarlos en Egipto. José encarga a su familia llevar sus huesos con ellos al salir de Egipto. Esta sí es una expresión de verdadera fe. Frente a esas condiciones, la situación en la cual estaban, Dios es fiel, hermanos. A mis amigos, Dios es fiel. Sus siervos siempre deben expresar su fe en esa fidelidad y confianza, no mirando las circunstancias. Tantas veces escuchamos a creyentes, cristianos, líderes cristianos hoy día, solamente hablando de sus imperfecciones y no hablando de la perfección de Dios, no hablando del poder de Dios, de que Él puede sacarnos adelante. Todos estos patriarcas pusieron su fe, su confianza en la fidelidad de Dios, a pesar de las dificultades y las adversidades que tenemos que recordar y confesamos que a veces sufrían por su propio error, por su propia terquedad y egoísmo, y que a pesar de eso iban a ver la bendición de Dios y Dios iba a cumplir sus promesas. Y de nuevo recordamos esa palabra, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y nosotros de nuevo preguntamos, ¿nos vemos en este pasaje? ¿Nos vemos frente a alguna dificultad, algo de adversidad por la situación que estamos viviendo? Un servidor, estamos todavía pensando que tenemos que esperar un poco más para poder realmente salir de esta cuarentena. Y estamos pensando que Dios nos está protegiendo. Gracias por sus oraciones y gracias por toda expresión de amor y de lealtad en medio de todo esto que estamos sufriendo. Dios nos está pidiendo dar testimonio de su fidelidad por medio de la fidelidad nuestra. ¿Cómo hemos respondido ahora a esta situación, a este COVID-19? Hemos respondido por la fe, pensando que sí, tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que someternos y obedecer, pero a la vez confiando en Dios, que Él es el que da la respuesta, no el gobierno, no los científicos. Nadie puede predecir lo que va a pasar, pero Dios tiene todo bajo su control y estamos confiando en Él. ¿Nos hemos comportado nosotros con fidelidad en medio de todo esto? Aquí tenemos el ejemplo de los patriarcas de nuestra fe. Dios me los bendiga en este día. Oremos. Gracias, Padre. Abba, Padre. Gracias por todo lo que nos has prometido. Y gracias que en este momento podemos confiar en ti. Que tu promesa es fiel. Que tu promesa es fuerte. Y que tú vas a cumplir tu promesa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con los que están sufriendo en gran manera, que la situación es grave todavía en muchas partes. Pero Señor, confiamos en ti, que nos vas a nos vas a sacar de esto y vamos a salir adelante en todo esto. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Bendice a cada uno que está escuchando en vivo y los que escuchen en la grabación. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Entonces,